Bien, gente, aquí vamos a hacer este repaso, a ver si nos sale por Zoom para que lo oigan más claramente o más fácilmente. Aquí estamos, la clase uno. Aquí damos gracias, todos le damos grandes gracias a nuestra compañera Hilda Mieles por este trabajo extraordinario que ha hecho para nosotros. Digo para ella, lo sé, pero que ella nos dice, yo lo hago para mí, pero realmente es una bendición, así que gracias Hilda por este magnífico repaso en tantas dimensiones con Llena Blanco, con Escoge, pero yo me voy solamente al original y ya ustedes estudiarán lo otro. Espero leer bien. En el nombre del Señor que se nos quede. Amén. El propósito y el plan de Dios es la clase número uno, el propósito y plan de Dios. Voy a leer las primeras 4 páginas primero sobre el propósito y plan de Dios en el Edén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que el anhelo del corazón de Dios desde la fundación del mundo ha sido amar al hombre y tener una relación con él. Sin embargo, el hombre cayó y fue destituido de esa relación con Dios. Estrellita, Dios desde aquel momento de la caída inició un plan para salvar y restaurar al hombre. Desde aquel momento ya estaba todo planeado. El plan de Dios, una misión, una iniciativa de Dios. ¿De quién es la iniciativa del hombre? No, de Dios. La iniciativa fue de Dios de salvar a los seres humanos caídos y rebeldes, restaurarlos a un reino justo, pacífico, seguro, sin pecado y sustentable. Las misiones no son solo una actividad redentora, sino que implica colaboración con Dios para sujetar a un mundo en rebelión a su autoridad divina. La primera definición de misiones. Repito, las misiones no son solo una actividad redentora, sino que implica colaboración con Dios para sujetar a un mundo en rebelión a su autoridad divina. Sujetar a un mundo en rebelión a su autoridad divina. Eso es lo que implica misiones. Somos colaboradores de Dios para sujetar a un mundo en rebelión a su autoridad divina. ¿Qué es autoridad divina? La autoridad divina significa que Dios gobierna mediante el principio de la delegación de autoridad. Dios gobierna mediante el principio de delegarnos autoridad. Asigna niveles de responsabilidad y esferas de servicio. Asigna niveles de responsabilidad y esferas de servicio. Tú vas a servir aquí, tú vas a servir allá. A ti te hago responsable de esto como buen siervo fiel que en lo mucho te pondré. Luego la caída de Satanás, en esa caída Dios comenzó otra creación. El hombre. Empezó a crear al hombre, creó al hombre. Su diseño era reproducirse a sí mismo en la humanidad. Multiplicar sus rasgos de amor y santidad. Repito, su diseño era reproducir a sí mismo en la humanidad, multiplicar los rasgos de amor y santidad. Dios buscó establecer un vínculo perfecto con su soberanía. Hizo a Adán y a Eva partícipes de su reino. Hizo a Adán y a Eva partícipes de su reino. Sobre el reino, tema del reino. En el principio se explica al reino en dos formas. Dios es rey sobre toda la creación. Adán está como rey y el reino es el gobierno de Dios sobre la tierra. Voy a mencionar unos versos bíblicos. Cuando dice Dios es rey sobre toda la creación, está en Génesis 2, del 2 al 3, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó. Entonces en Segunda de Crónicas dice, dijo Jehová, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios, en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está tu mano, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. El reino es el gobierno de Dios sobre la tierra y Adán lo estableció en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis
como rey. Adán lo estableció como rey. Reino proviene del griego basileia, que significa realeza, gobierno, poder real y fundamento de poder. Realeza, gobierno, poder real y fundamento de poder. Un reino es la influencia, dominio, voluntad y gobierno de un rey o un príncipe sobre cierto territorio con el propósito de gobernar a sus habitantes. Un rey es la influencia, dominio, voluntad y gobierno de un rey o un príncipe sobre cierto territorio con el propósito de gobernar a sus habitantes. Así que el reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es su voluntad, su influencia y su gobernanza ejercida en la tierra como en los cielos. El reino de Dios es su voluntad, influencia y gobernanza ejercida en la tierra como en el cielo. El reino de los cielos, el dominio de Dios, impacta el mundo visible como el reino de Dios. Déjame repasar esto. El reino de los cielos, que es el dominio de Dios allá en los cielos, el reino de los cielos, el dominio de Dios, impacta al mundo invisible como el reino de Dios. Esto quiere decir que lo que sucede en el cielo, Dios lo quiere traer aquí al mundo visible. Es un reino sobrenatural, el reino de Dios. Eso está en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ese es entre otros versos. Ustedes pues buscan más, ahí aparecen más versos. La comisión de Adán está en Génesis 1, del 26 al 30. La comisión de Adán para ejercer sobre ese reino que le dio Dios, sobre esa asignación en la tierra. Génesis 1, 26 y 30, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, que les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, todo árbol, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Génesis 2, 15 al 17. Tomó después Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, El reinado, entonces, está en el corazón de la comisión que Dios le entrega a Adán. El reinado que Dios le entrega a Adán está en el corazón de esa comisión. Deja ver qué quiere decir esto. Bueno, en el corazón de Dios está ese reinado y se lo pasa a Adán, de sojuzgar, de gobernar, de todo esto. Adán debe gobernar sobre todo el mundo como un rey subordinado a Dios, quien es el verdadero rey sobre todo. Es decir, que Adán se tiene que sujetar, tiene que estar subordinado a Dios. Los valores centrales del reino serán la libertad dentro del contexto de la obediencia. Hay libertad, sí, pero es en el contexto de la obediencia. Y esos son los valores más importantes del reino. La obediencia y disfrutar esa libertad en el contexto de la obediencia. Sus representantes en la tierra, Adán y Eva, son sus representantes en la tierra. Fíjense esas dos figuritas, Adán y Eva, sus representantes en la tierra. Son comisionados a implantar la cultura del Edén. Y yo creo que esto es bien importante, gente. Importante. Adán y Eva, sus representantes en la tierra, es decir, sus comisionados,
son eso mismo, comisionados, encargados de implantar la cultura del Edén por toda la tierra. Esa frase cultura del Edén. Adán y Eva tienen que implantar la cultura del Edén, eso que está ahí, ese tipo de gobierno santo de obediencia en libertad, eso mismo, reproducirlo por toda la tierra. La creación del hombre. En Génesis 1:26, la elección de la formación del hombre se realizó bajo el consejo o el consenso de la pluralidad divina. Bajo el consejo, y también podríamos decir que hasta el consenso, o sea, ellos hablaron, dijeron, hagamos. Así que se aconsejaron o hubo un consenso de la pluralidad divina, y es que vemos un Dios trino. Un punto nuevo, se le concedió tener la imagen y semejanza divina en la creación del hombre. Al hombre se le concedió tener la imagen y semejanza divina. Imagen, según la raíz, selem, es representación. Así que el hombre tiene la representación divina. Con la palabra imagen se refiere a representación. Semejanza, según su raíz, implica uso de similitudes y presencia de relación. ¿Qué significa semejanza? Fuimos hechos a semejanza de Dios. Implica el uso de similitudes y presencia de relación, así como la Trinidad tenía presencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y relación consigo mismo, Dios trino, pues nosotros hemos sido hechos con imagen y semejanza, a semejanza de Dios, pues esa parte es importante, que significa que fuimos hechos con presencia de relación con Dios. El hombre, seguimos con la creación del hombre. El hombre es creado en la posición de rey. Desde la creación ya Dios lo hizo en la posición de rey, pero en la relación de hijo. ¿Se acuerdan? Esto lo enfatizó mucho, mucho, mucho. La posición de Adán y Eva es que fueron creados en posición de rey, de gobernar la tierra. Pero por otro lado, también la posición que ocupa es una relación como hijo de Dios. Posición de rey y posición de hijo, y yo creo, gente, que esto puede venir en el examen. Continúo. Se le ordenó multiplicarse porque Dios quería, quiere y querrá representatividad en cada rincón de lo creado. Dios quiere representatividad en cada rincón de lo creado. Por eso fue que le ordenó, multiplícate, pare, produce, reprodúcete, llena la tierra, hincha la tierra, creo que dice alguna versión, no me acuerdo. Bien. Pero no olviden, posición de rey y a la misma vez de hijo. Autoridad delegada, importante. La autoridad delegada tiene 4 puntitos sumamente importantes. La autoridad delegada, ¿a qué se refiere? El llamado del hombre fue a sojuzgar y señorear la creación, labrar y guardar la tierra. Sojuzgar. Sojuzgar viene de la raíz hebrea acabada, significa conquistar, ejercer autoridad y mantener en sujeción, mantenerse en sujeción. Sojuzgar significa conquistar, ejercer autoridad y mantenerse en sujeción. Número 2, señorear, que significa tener dominio y gobernar. Labrar, y labrar, gente, yo creo que le debemos prestar especial atención. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en la cabeza esa vieja manera de pensar que labrar es un fastidio, que es trabajar. Y yo creo que él quiso rompernos los moldes de ese sentido acostumbrado. Así que, ojo, yo, ¿verdad? Creo que podemos enfatizar esto de labrar. La autoridad delegada tiene que ver con labrar la tierra. Proviene de abad, que significa trabajar, ministrar, honrar y servir. Así que él le dio estas connotaciones porque las tiene. Trabajar, ministrar la tierra. Así como nosotros tenemos ministerios con alegría, pues ministrar, honrar, 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 honrar la tierra y servir. Importante.
Luego, guardar es el otro verbo, guardar. Proviene de llamar, que significa cercar alrededor. Guardar es cercar alrededor, como con espinos, atesorar, preservar, custodiar y ser pastor. Así que el Señor le mandó a sojuzgar, señorear, labrar y guardar. Dios, como Rey de Reyes, crea sus virreyes. Dios, como Rey de Reyes, crea a sus virreyes. Ojo, porque estas cositas son unos ítems que él pone ahí importantes. Así que todo ese trabajo tenía Adán y Eva, esa autoridad delegada. Sojuzgar, señorear, labrar y guardar. Autoridad delegada, sojuzgar, señorear, labrar y guardar. Sojuzgar, señorear, labrar y guardar. Principios del reino. Principios del reino. Lo primero que le fue entregado al hombre fue el territorio. Principios del reino. La tierra fue creada para darle al hombre la legalidad de gobernar. Porque si el hombre, como dijo el profesor, no tiene que gobernar, ¿cómo va a gobernar? Si no tiene territorio, ¿se acuerdan? Si no tiene territorio, ¿dónde va a dominar? Es un dentista sin dientes que trabajar. Pero si no hay tierra, el hombre no puede ejercer su legalidad. Así que la tierra fue creada para darle al hombre la legalidad de gobernar. Atención a eso. Otro punto, cuando Dios dijo que el hombre tuviera dominio, transfirió la legalidad del territorio al hombre. Cuando Dios dijo que el hombre tuviera dominio, transfirió la legalidad del territorio al hombre. Territorio, ahora tienes dueño, ahora tienes quien te manda. Tierra, tienes quien te va a mandar. Ya estás hecha, tienes rey y tienes quien te gobierna. Tierra, eso es lo que quiere decir. Otro punto, el cielo es dominio de Dios, la tierra de nosotros. El cielo es dominio de Dios, la tierra es dominio de nosotros, o del hombre, o de Adán y Eva. Otro punto, no fuimos diseñados para gobernar en el cielo, no, sino en la tierra. No fuimos diseñados para gobernar el cielo, sino en la tierra. Eso es un principio de reino. Otro principio de reino, no es un escape de la tierra al cielo, sino que el cielo sea viniendo a la tierra. No es un escape de la tierra al cielo, sino que el cielo sea viniendo a la tierra. Otro principio de reino, el reinado del hombre es un privilegio. El reinado del hombre es un privilegio. Principio de reino, el enfoque del reino de Dios es su pueblo. Pero el alcance del reino de Dios es a toda la creación. El enfoque, el foco principal, el enfoque del reino de Dios es su pueblo, su gente, el ser humano. Pero el alcance del reino de Dios es a toda la creación. Transiciones de reino. Aquí tenemos una tabla que tiene mucho jugo, mucho jugo. Transiciones de reino son siete procesos de reino. 7 procesos. Lo vamos a leer aquí. El reino perecido, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado, el reino actual, el reino proclamado, el reino perfeccionado. El reino perecido, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado, el reino actual, el reino proclamado y el reino perfeccionado. Vamos a verlo con detalle. Un reino perecido fue el reino de Adán y Eva, que rechazan la autoridad de Dios y deciden por sí mismos cómo vivir sus vidas. Ese fue el reino perecido. Un reino prometido, número 2, un reino prometido, ¿de qué se trata? Eso fue cuando Dios llamó a Abraham, el reino prometido, cuando Dios llamó a Abraham, se llamaba Abraham primero y después Abraham. Ese reino prometido, recordemos las estrellas, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos.
Así que ese reino prometido, recordemos a Abraham y esa promesa. Jehová le promete una tierra y una descendencia que poseerá esa tierra, multitudes de naciones a Abraham. Ese reino prometido, y fue Abraham. Un reino parcial. Número 3, un reino parcial. Continúa, un reino parcial. Dios rescata a un pueblo esclavo en Egipto. Ahí vamos a recordar otros personajes de la Biblia, como Moisés, ¿verdad? Le dicta sus leyes y los lleva a la tierra prometida. Un reino parcial, si el prometido, vemos al personaje de Abraham. Número 3, el reino parcial está ahí con Moisés y con Josué, porque llegaron entre Moisés y Josué, sí llegaron a la tierra prometida, y eso lo hemos estudiado mucho en, en los libros históricos, ¿se acuerdan? Bien, vamos al número 4, dejamos el reino parcial. Un reino profetizado es el número 4, un reino profetizado. Dios promete la redención del pueblo, que Dios mismo será su rey. Ya no es solamente que hay una tierra prometida, hay mucho más. Y ahí podemos decir, número 4, aquí no lo dice, pero evidentemente está esa promesa del Mesías. Así que es un reino profetizado porque Dios promete la redención. ¿Y quién es el redentor? Jesucristo. Así que vamos a hablar aquí en el número 4, que el reino profetizado se trata del Mesías, que Dios mismo va a ser su rey porque va a gobernar a través de ese reino. Número 5, un reino actual. El reino actual. El rey Jesús desciende a la tierra. Ahora sí, llegó. Llegó el Mesías, un reino actual. El rey Jesús desciende a la tierra, enseña sobre el reino de Dios, demuestra su poder soberano y abre el camino para que el reino de Dios tome su poder. Reino actual es Jesucristo en la tierra. Reino actual, Jesús desciende a la tierra, enseña el camino para el reino de Dios y para que ese reino de Dios tome su poder. Número 6, un reino proclamado. Un reino proclamado. La proclama, aquí podemos pensar en Pedro, ese primer predicador que en sus predicaciones se convirtieron primero, creo que 3,000, la segunda 5,000 o viceversa. Pero esa proclamación, pensemos en ese día, cuando se proclamó, cuando se predicó, el día de Pentecostés, se desata el poder del Espíritu Santo. Dios mismo viene a morar dentro de aquellos que se arrepienten y reciben el Evangelio, convirtiéndolos en ciudadanos del reino de Dios. Ese es el reino proclamado, que es la iglesia primitiva ahí predicando en full. Le puse la figura de Pedro por ser el ejemplo, ese modelo que lanzó y abrió la boca ese primer día, lleno del bautismo de Pentecostés del Espíritu Santo. Y número 7 y último, un reino perfeccionado. ¿Cuál es ese reino perfeccionado? Jesús regresará a la tierra por segunda ocasión y todos los enemigos del reino eterno de Dios en su presencia y bajo las bendiciones de su gobierno. Perfeccionado ese reino, aquí cuando Jesús baje a la tierra por segunda vez y con esos ejércitos que somos nosotros, ejército de santos, viene a gobernar la tierra. Y ahí viene el milenio. Si quieren pensar en el milenio, ¿verdad? Pues podemos hacerlo. No, no creo que estamos mal empezar ahí, porque es un reino que él dice que gobernará con vara de hierro. Así que un reino perfeccionado será perfecto porque él va a gobernar con vara de hierro. Eh, y después lo demás, pero no, aquí no hay más de Apocalipsis aquí. Bien, así que tenemos el reino perecido, prometido, parcial, profetizado, actual, proclamado y perfeccionado. Son los 7. Y eso podría venir en un buen pareo. Pendiente, gente. Estamos terminando la partecita del reino de Dios, del capítulo 1 de la clase 1. Es mucho material, esto es solamente 4 páginas. El reino de Dios y su programa de redención. Se pone activado ese reino que estaba allá.
Aquí dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, pero que entonces Génesis 3:21, que hizo Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí se inició, como nos han enseñado nuestros maestros de teología y otros cursos, que aquí fue el primer ejercicio de redención, porque fue el primer derramamiento de sangre. Aquí se desató el tema de la redención y el programa del reino de Dios, cuando Dios mismo se encarga. En Génesis 3:21, Dios se encarga de buscar una, en ese caso, manera muy provisional de redimirlos, poniéndoles ropa, cubriéndolos de su pecado, pero también porque hubo de por medio un derramamiento de sangre, un signo de redención. La autoridad de vuelta, y con esto termino este repasito, esta parte. Aquí cerramos el tema de autoridad y de reino. La autoridad de vuelta, ¿a quién se le devolvió la autoridad? La autoridad se le devolvió a Jesucristo. No porque no tuviera autoridad, aquí no quiero decir un disparate, sino que dice que Jesucristo, nos mostró el profesor, con esa corona que llevó, nos consiguió a través de la cruz y ese sacrificio en la cruz y esa corona, Jesús cumplió esa deuda que había en la redención y nos devolvió a nosotros la autoridad realmente. El ejercicio de Jesucristo, hombre y Dios, hizo que la autoridad se nos fuese devuelta. Entonces, eso en Génesis 3:17 y 18, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él, maldita serás de la tierra, por tu causa con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Pero en Juan 19:2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Qué relación hay aquí? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí la relación que yo veo es esos cardos y espinos fue el castigo. Y aquí, corona de espinas fue lo que Jesús se puso en la cabeza. Se lo pusieron y esa maldición terminó ahí. Y por consiguiente, Jesús cargó nuestro pecado y le devolvió al ser humano, al hombre, a la mujer, autoridad en Cristo Jesús. Y con esto termino esta partecita de repaso para entonces iniciar el tema de la naturaleza misionera de Dios y los primeros misioneros, pero eso es lo próximo.